Bienvenidos a otro estudio, damos gracias al Señor. Vamos a hacer un estudio, una sinopsis, un repaso de cada libro. Estamos contentos de ser parte de Asamblea Cristiana Pentecostal Labranza de Dios y poder transmitir a nuestros oyentes, a nuestros hermanos queridos, un poquito de información para que en este tiempo no nos escapemos tanto del contexto bíblico como se está haciendo, sino que podamos ir a acertar, dar al blanco para la gloria del Señor. Y vamos a tomar el libro de Génesis, el Bereshit, gloria al Señor, que quiere decir el libro de los comienzos, gloria al Señor. Génesis proviene de la palabra que significa comienzo, y esta palabra fue el título sobre este libro de la Septuaginta. La Septuaginta, 70 sabios inspirados por el Señor, los cuales estuvieron trabajando sobre la Sagrada Escritura. La antigua tradición griega del Antiguo Testamento es donde ellos trabajaron, ¿sí? Entonces, el nombre de Génesis, como te decía, viene de Bereshit, que quiere decir el principio. O sea, los hebreos con frecuencia identificaron a sus libros antiguos, ¿sí? Como un testamento, dándole una importancia muy profunda, como hoy la conocemos como la palabra de Dios. Aparte del Génesis, no existe otro libro que informe eventos, ¿sí? Como los de Moisés, como todo lo que va a hablar. Es como un cuento que está narrando los inicios de la creación, los está informando de un Dios invisible, un Dios que no se ve, un Dios que es espíritu. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la etapa temprana de la humanidad es el texto del libro que la registra. La historia de los patriarcas también nos refleja los hombres que fueron usados por Dios. Entonces, cuando leemos, no nos podemos escapar de este contexto que es fundamental para poder entender. Génesis fue escrito en una época precientífica, o sea, fuera de toda ciencia. No existía algo donde Génesis pueda realmente ser analizado. Es por interpretación divina que nosotros recibimos lo que llamamos revelación. Cuando hablamos de revelación en estos tiempos donde se utilizan muchos contextos, muchas palabras que se sacan del lugar, tenemos que hablar de que la palabra ya está revelada. La palabra está revelada, y la revelación son verdades que están ocultas, que en el tiempo donde el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, te va a abrir el panorama, va a correr el telón y te lo va a dar a conocer. Por eso mucho hablamos, y muchas personas en este tiempo, llámese cristiano o no, hablan de las Santas Escrituras sin conocer o sin que Dios le haya revelado. Por eso es muy necesario en este tiempo que nosotros no nos vayamos del contexto, pero también tengamos en cuenta las revelaciones, porque Dios va a revelar a su tiempo y trabaja con los hermanos, con las personas, en un tiempo determinado personal, bajo la búsqueda que lleve esa persona. Entonces, viene de una, como te decía, inspiración divina, y puede respaldar actitudes que se pueden aplicar fácilmente en nuestras vidas y que se pueden entender con facilidad. No hay cosas que nosotros no podamos entender. O sea, aquí tenemos la revelación del caso que muchas veces la ciencia busca, ¿sí? Y está buscando el eslabón perdido, de dónde vino el ser humano. Hay muchas preguntas que cuando vamos leyendo la palabra tenemos que ir haciéndole a Dios, a la Escritura. Y a través de la oración, de la entrega, a través de que menguemos a nuestra carne, el Señor nos dará a conocer a tiempo. Por eso Jesús, el Señor, en el Nuevo Testamento va a decir que Él tomaría de lo del Padre y nos haría saber. Bendito el nombre del Señor. Por eso que en este tiempo el énfasis de querer predicar, el énfasis de hacernos muchos maestros, el énfasis de tener un ego detrás de
de un púlpito, que me conozca mucha gente, de que llegue a niveles, bueno, no va por ahí el tema. El Génesis nos va a hablar también de el inicio de una creación, de cómo Dios crea al hombre para compartir su gloria. Nos va a mostrar la caída de ese hombre, un corte definitivo en su caída. Y también Génesis nos va a mostrar que Dios tiene un plan de salvación. Este Dios no es un Dios imprevisto, es un Dios que tiene un planeamiento para con el hombre. Y que lo que más desea Dios es que el hombre se vuelva a Él. Entonces, en todos estos contextos que nosotros estamos mirando, bendito el nombre del Señor, Génesis deja en claro todas las cosas que fueron diseñadas y creadas por Dios, ¿sí? Estas continúan funcionando dentro del enfoque divino, del propósito de Dios, en la mente del ser humano, en el corazón del ser humano, en el interior, en el hombre interior. Bendito el nombre del que fue atestado, gloria al Señor. Entonces, la provisión amorosa de Dios es mostrarnos nuevamente el camino para que la humanidad se reconcilie con Dios. Si bien el libro de Génesis contiene indicaciones, algunas acerca de quién es el autor, bueno, se cree que el autor fue Moisés, quien escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? El Pentateuco, conocido como los libros de la ley, bendito el nombre del Señor. Entonces, lo tiene a Moisés como el autor, pero en realidad es el mismo Dios que le da el conocimiento a través de la revelación a Moisés, para que Moisés estampe, escriba, deje señalizado estos libros. Por eso, como le hablaba, la Biblia, que quiere decir pequeña biblioteca, ha pasado por muchos estudiosos, como la Septuaginta, quienes indagaron correctamente, en periodo de muchos años, todos los libros que hoy componen a esta fascinante biblioteca. Y estos libros se componen de 60 libros que están estampados en la Biblia, en Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Entonces, y hoy se sigue estudiando con mucho afán, y hoy tenemos evidencia, gracias a Dios, de la ciencia. Por ejemplo, los escritos encontrados en Qumran, bibliotecas de Jeremías, o sea, muchas apariciones científicas que no se puede negar la eficacia bíblica. Cada día, si bien aparecen libros que no están canonizados, oficializados en la Biblia, como no hace mucho tiempo encontraron un evangelio de Judas, pero sabemos que hay libros apócrifos, libros que cuando fueron indagados no se encontraron connotados, no se encontraron hilando con los escritos verdaderos. Esto llevó muchísimo tiempo para que hoy la Biblia pueda transformar y cambiar tu vida y tengas un encuentro con Dios. Todos estos procesos, todos estos patriarcas, todos estos hombres que la Biblia va a ir expresando, no les fue fácil. Como no es fácil entender ciertas cosas de la vida, pero que tenemos una revelación divina donde Dios muchas veces nos dice que podemos descansar en Él. Sin irme más lejos, si bien el libro de Génesis no contiene una indicación de alguna manera del autor, como te decía, claramente se le atribuye a Moisés. Vemos, por ejemplo, Lucas capítulo 16, 31, después búscalo, o 24, 44, donde el Nuevo Testamento se refiere a la circuncisión como siendo parte de la ley de Moisés. O sea, sacamos muchas leyes, hay muchos decretos, hay muchos mandamientos en el Antiguo Testamento. Pero por la ley también nosotros conocemos
y podemos reconocer que somos pecadores, faltantes a la gracia, a los preceptos, a la ley divina de Dios. Entonces, son documentos tradicionales, orales, que están escritos en el libro, que fueron estampados para tu bendición y para mi bendición. Tiene una dependencia familiar, no se identifica con la familia de la fe, y es contraria a una... no es contraria, perdón, a la inscripción bíblica. Así que vamos a seguir hablando de los fundamentos de Génesis, que es uno de los libros más importantes porque nos habla de los comienzos, de la iniciación de Dios, nos habla de un Dios, como te decía, que no se ve, pero que se va a hacer presente, que va a pasear en un huerto, en el huerto del Edén, y que va a hablar con su creación. Gloria al nombre del Señor. Y hay tantos asuntos importantes para nosotros. Ahí vamos a ver el origen del pecado, los comienzos de la sociedad. Vamos a ver cómo en los diferentes países se extendió un lenguaje. Y vamos a saber de la Torre de Babel. En los capítulos 12 al 50 nos va a contar acerca de los comienzos del pueblo de Dios. Entonces, para poder entender cualquier cosa del libro y conocer antecedentes, orígenes, cuando viene a nosotros, a nuestra vida una crisis, podemos tener estampados ejemplos en Génesis para nosotros afrontar muchas veces esas crisis que vienen a nuestra vida, como crisis internacionales, como peleas, como quebrantamientos que vienen a nuestras vidas y que no entendemos muchas veces cuáles son las respuestas a tales obras, a tales cosas que vivimos. Entonces, Génesis hace muchas preguntas. Es un libro donde le podemos hacer muchísimas preguntas. Gloria al nombre del Señor. Y esto es muy lindo porque cuando nos metemos y estamos en oración, estamos en revelación, estamos orando al Señor, gloria al nombre de Jesús, nosotros podemos realmente identificarnos. ¿Hay que pasar tiempo? Claro que hay que pasar tiempo. Esta es nuestra comida espiritual. La palabra de Dios es la comida que sustenta, ¿sí?, a esta fisonomía física que vos estás viendo, a esta vida que te está hablando. Bueno, hay una columna interior que es nuestro espíritu, y que si esa columna no está bien cimentada, te vas a quebrar. Pero si está bien cimentada en Dios que la creó, entonces vas a tener esa respuesta. Vas a poder pasar las calamidades, los problemas, gozar de la vida, tener el discernimiento para gozar de las cosas buenas, apartarte de lo malo, de lo que no le agrada a Dios. Por eso la Biblia nos lleva a un conocimiento pleno. Por eso quería hacer una pequeña exégesis, vamos a ir haciendo, de los libros de la Biblia, para que cuando te metas en los versículos y capítulos, porque al principio no estaba escrita así, eso lo ha permitido Dios para que nosotros hoy no nos confundamos. La Biblia sufrió un montón de procesos. Nosotros no tenemos un original de la Biblia. Tengan en cuenta eso. No tenemos el escrito. Ha sufrido un montón de alteraciones semánticas. Y hoy lo siguen haciendo. Hacen la Nevi, el lenguaje actual, lenguaje carcelario, pero la semántica de las palabras, tanto en el hebreo como en el griego, tienen una riqueza extraordinaria, que conforme los verbos en los que fueron utilizados y en las funciones que fueron utilizados, tienen un significado y muchas veces que se escapa de nuestra realidad latina, que es un poquito más escasa que el lenguaje hebreo y el lenguaje griego. Entonces, también tenemos que tener en cuenta estas cosas. Lo dejo hasta la próxima. Dios me lo bendiga todo. Y métase en este libro fascinante de Génesis, el Bereshit, en los comienzos, para poder introducirte. Si leíste la Biblia, volvéla a leer. Siempre Dios tiene una revelación para tu vida. Y esperamos ser de mucha bendición para todos ustedes. Si te gustan los videos, dale un clic, sugerirle a un amigo, a una amiga, crea, no crea, esté en una iglesia o no,
Tal vez Dios traiga revelación, tal vez Dios traiga iluminación a su vida. Y es lo que personalmente Dios quiere llegar a ser en cada ser humano que necesita a Dios, ¿sí? Así que si te gustan, esperamos tu respuesta. Y como siempre les digo, no dejen afuera a sus pastores. Acérquense. Estoy mirando tal video. ¿Qué le parece, pastor? Consulte. Tal vez, a veces hay cosas que todavía no hemos llegado a profundizarla o a conocerla. Y hoy sea el día. Por eso Dios nos usa conforme su misericordia. Hebreos capítulo 11:3, y ya termino con esto, dice que Dios creó lo que se ve de lo que no se veía. Y ahí estamos hablando de los comienzos también, ¿sí? Entonces, tengamos nosotros plena certeza de que la Escritura nos va a acompañar durante toda nuestra vida terrena. Y puede ella, como dice su palabra, que toda la Escritura es eficaz para hacernos crecer, para edificarnos, para exhortarnos y para preparar al hombre, tanto al hombre como a la mujer de Dios, para una buena obra. Que el Señor los bendiga, paz de Cristo, y ore por su servidor, que pueda ser de bendición esta enseñanza que comenzamos en este nuevo ciclo para la gloria de su nombre. Dios los bendiga.